Bueno, Fabián, un gusto que estés aquí, un gusto que le saques literalmente el velo a una parte de la historia de Pilar, algo que quedó obviamente y que está en la memoria y que ha trascendido generación tras generación, que fue esa noche tremenda de la masacre de Fátima, donde montones de pilarenses, miles y miles de pilarenses, solo se enteraron de que hicieron explotar un camión con 30 personas adentro. Esto quedó en la historia y en esa historia contemporánea y en la que algo habrán hecho, donde a muchísima gente literalmente no se le movía absolutamente un pelo, pero que obviamente queda para muchos en un lugar como para esconder. Mejor de eso no hablemos, porque mejor de eso no sabemos. Así que lo dejamos ahí. Sin ninguna duda, El secreto de Fátima, Memoria para 30 olvidos, tiene que ver con eso. Fabián, vos que sos profesor, historiador, tenés un doctorado o estás haciendo un doctorado en historia, en una tesis en historia argentina. Tendremos que dar las gracias a los pilarenses por esta información y por este libro. Contanos de qué se trata. Bueno, yo te agradezco que me hayas invitado y justamente el título es El secreto de Fátima, porque pareciera que esto es, como vos bien dijiste, algo que no ocurrió, y si ocurrió hay que contarlo por abajo, y si se cuentan versiones, no hay datos fidedignos sobre qué es lo que pasó, y digo memoria para 30 olvidos, porque además esto fue nota de tapa de todos los diarios. El 21 de agosto del 76, el día después de la masacre, salió nota de tapa en Clarín con foto. Nota en La Nación y nota de tapa en La Opinión. La Opinión era un diario que... ¿Cómo sería? La Opinión nunca tenía fotos, pero tuvo un plano, así que salió en todos lados. Pero a ver, ¿cómo sería la magnitud que ha tenido el evento? Que muchos de los que en ese momento, digamos, miraban para otro lado, no pudieron, digamos, obviar un camión con gente que estaba literalmente enganchada en un camión de tipo de carne, ¿no? En realidad es un camión, hoy se sabe que es un camión militar. Ajá. Aunque ese camión salió de Coordinación Federal, la Policía Federal es la que llevó adelante esta masacre. Los anestesian, ellos ya estaban en ese edificio, algunos hacía una semana, otros hacía un mes o un poco más, y fueron seleccionados de entre la gran cantidad de secuestrados que había ahí, y los anestesian, los traen a Fátima, 60 kilómetros del lugar donde estaban secuestrados, y los bajan, les pegan un tiro en la cabeza, eso se sabe porque se han analizado los restos, y los dinamitan. En la memoria colectiva es la explosión exactamente lo que llamó la atención. Hubo, de los 30, hubo 26 que se pudieron reconocer, 4 que lamentablemente no. A lo largo de 45 años, el último identificado es el número 25 en realidad, fue en 2019. Ajá. Es decir, acá hay un gran trabajo del equipo de antropología forense que podemos decir, entre comillas, que nació en Fátima, con los primeros trabajos de investigación sobre los restos y además filmando argentinos, ellos, lo que le pedía la justicia, porque hasta ese momento era el antropólogo que trabajaba era Clyde Snow, el que formó al equipo de antropología forense y era estadounidense. Contame, esa noche, ¿qué pasó con estas 30 personas que quedaron allí? ¿Y por qué vos me estás hablando que se inicia el trabajo antropológico aquí en Fátima? Porque primero que ocurre el 20 de agosto, interviene la policía bonaerense para levantar los restos. En ese momento estamos hablando en ese caso, la policía pilarense. Exactamente, sí, porque hay muertos en su jurisdicción. Interviene el intendente en ese momento, que es Beto Ponce de León. Que además, el hecho que él sea funebrero, digamos, que tenga la compañía fúnebre, hace que cuando lo llama el hermano y le cuenta lo que está pasando, él estaba en Rosario en ese momento, inmediatamente le dice, no como intendente, le dice como tipo del oficio, manda 35 cajones. Y eso fue un hecho bueno porque permitió después que cada uno tuviera su propia ataúd, su propia tumba, y no fuera una fosa común. A la hora de identificar, esto empezó a ocurrir, de recuperar la democracia, pero a la hora de identificar fue mucho más fácil. La causa se cerró
ahí 6 meses después, en marzo del 77. Ajá. O sea, 7 años de olvido total. Sí. Y en algunos momentos ese olvido se mantiene a rajatabla. Este año hubo algunos libros de historia de Pilar y no mencionan nunca la masacre de Fátima. Eso me llama la atención. Hay una tensión entre la memoria y el olvido. Me parece muy importante la tarea que realizó la Escuela Secundaria 9. Su director, a partir del 2000-2001, la escuela era nuevita, y él toma como eje curricular la masacre de Fátima, porque es el hecho más importante que ocurrió en ese pueblo. Sí. Además, no era un pueblo en ese momento, era un caserío. Imagínate, me dicen gente de esa época que las calles eran verdes, porque no pasaban autos, no pasaban, crecía el pasto. Claro. Entonces, Donato Di Santo, que es el director, empieza a tomar este tema, a trabajarlo con los docentes, con los alumnos, con lo cual tenemos por lo menos 1 o 2 generaciones de chicos que pasaron por esa escuela que han trabajado o armando algún festival, o armando algún documental, o haciendo el paseo de la memoria, o incluso la tapa del libro está basada en un gran mural que está en esa escuela. Hay un fragmento que hemos tomado para armarlo, con lo cual lo mío viene a aportar algo de eso de recuperar la memoria. Porque es algo que, si no lo tienen las nuevas generaciones, esto corremos el riesgo que se vuelva a repetir. Exactamente. Mucha gente dice, ¿para qué revolver? No. Debemos saber, debemos enterarnos quiénes fueron los 30 atrozmente asesinados en Pilar, y te voy a seguir pidiendo como adelantos de este libro. ¿Tenían alguna conexión entre sí los 30? ¿Cómo es? Fueron secuestrados en distintos momentos. Algunos sí, por ejemplo, está la tía Tota, que es una vieja militante de la resistencia peronista, que ella y su marido zafaron de los fusilamientos del 56, el levantamiento de Valle, es decir, ya zafaron de una masacre, y ella y su hija, Carmen Carnaghi, terminan siendo masacradas acá. O sea, en ese caso sí. O los hermanos Pascuarosa, que trabajaban en Molinos Río de la Plata, esta empresa que todos la conocemos porque el aceite cocinero, un montón de elementos de cocina lo compramos a esta empresa. Yo me quiero detener acá. Te digo, tiene 25 desaparecidos y 2 de ellos están masacrados acá. Me quiero detener acá porque hay que ver el contexto. Hablábamos fuera del micrófono, que es un detalle muy importante, y apelamos a su tremendo conocimiento, reitero, es profesor, es historiador, del hecho, del contexto que había a nivel fabril, ¿no? Es decir, estamos en una situación económica con un ajuste muy fuerte, muy atroz, donde había mucha resistencia de los obreros, fundamentalmente de los obreros más organizados, aquellos que estaban dentro de las fábricas emblemáticas en nuestro país, y allí también se sacaba gente, ¿no? Se detectaba y se sacaba. El grueso de los masacrados son trabajadores. En la página 16 hay un párrafo donde cuento, no los nombres de apellido, pero sí los orígenes, donde están la fábrica Ford, la fábrica Colorín, Molinos Río de la Plata, son todas fábricas emblemáticas para nosotros. La fábrica Arroyo, que ya no está más, en Pompeya, ahí se llevaron a 2, no de la fábrica misma, sino que eran de la fábrica. Contame cuál era el contexto económico en ese momento, donde obviamente motivaba de alguna manera la sublevación de aquellos que les gusta alzar la voz en defensa de todos, ¿no? El tema es que la dictadura fue tan violenta de entrada que no hubo un modelo de resistencia obrera, porque estuvieron aplastados de inmediato, muchos sindicatos fueron intervenidos, pero sí hubo un movimiento de resistencia y de organización en el 73, 74 y 75. Y podemos decir, y por esto que decimos dictadura cívico-militar, acá está la pata civil, que los empresarios le pasaron el nombre de los delegados que había que sacárselos de encima a los militares. Hay una canción que dice, si la historia la escriben los que ganan, seguramente hay otra historia. La realidad es que hay que nutrirse de la mayor información posible. Creo que este libro aporta muchísimo a esa noche y a esta parte de la historia que también es en los Pilares. En cuanto a fuente e impunidad, una de las fuentes importantes fue la causa judicial. Hay 2 causas judiciales, el juicio a las juntas, tuvo la masacre de Fátima, así que los comandantes fueron, entre otras muchas causas, fueron condenados por esta masacre. Y después se hizo el juicio estrictamente de Fátima de 2008, donde hay comisarios que están presos en estos momentos, con lo cual el crimen no quedó impune, se sabe quiénes son los que participaron. Es cierto, Arguindegui había muerto en ese momento, el general Ojeda, que era el jefe de la Policía Federal, estaba muerto en ese momento, pero son los que tenían que haber ido presos también con estos comisarios
que se llevaron adelante esta masacre, y ahora está habiendo otro juicio por coordinación federal, porque estos comisarios no es lo único que hicieron. Sí. El juicio más importante de la historia argentina es el juicio de las juntas. Sí. Así como el juicio histórico más importante del siglo XX fue el juicio de Nuremberg. Sí, son los dos juicios emblemáticos. Exactamente, que tenemos que ver. Porque incluso viste que ahora como que se ha puesto como de moda algunos reflotar, algunas cosas, virtudes que le encuentran a toda esta página negra de la historia argentina. A la dictadura. Todavía hay gente que le encuentra virtudes. No hay ninguna virtud. Bueno. Hemos pagado esa deuda externa que nos dejaron 10 veces superior a la que heredaron. Así de, el vista económico hemos perdido mucho. Pero más allá de eso, viste que hay mucho resabio. Yo recomiendo leer el libro de Fátima, ver la película del juicio de las juntas y aportarle información a nuestros conceptos. Y a nuestros hijos, Fabián. Porque los grandes se van a interesar, pero nuestros hijos, ahí hay que trabajar con las nuevas generaciones. Que es lo que estamos haciendo con el municipio de Pilar. Estamos yendo a las escuelas y entregando algunos libros en las bibliotecas para que los chicos tengan este material para poder seguir informándose. Información, quien quiere oír que oiga. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias a vos por invitarme al programa.